La fosa cubital es una estructura clave localizada en la región anterior del codo para comunicar el brazo con el antebrazo y el paso de importantes estructuras vasculares y nerviosas. Lo vemos a continuación. La fosa cubital es una zona de transición entre el brazo y el antebrazo. La zona cubital es una transición entre el brazo que está acá arriba y el antebrazo acá abajo. Algo parecido a la zona de la axila, que también es una zona de transición, en este caso entre el cuello y el brazo. Esta fosa cubital se localiza por delante de la articulación del codo y es una depresión triangular formada por dos músculos del antebrazo. Aquí por depresión triangular nos quiere decir el libro que no es un triángulo, sino que es una figura de tres dimensiones. Es un hueco, es un espacio de forma triangular, ¿sí? Entonces, este va a tener paredes, va a tener un suelo y va a tener un techo y obviamente va a tener un contenido, algo que está dentro de este espacio de la fosa cubital. Esta figura entonces es parecida a la que veíamos en el triángulo suboccipital, ¿sí? En la parte posterior del cuello, formado por músculos. Aquí también va a estar formado en parte por músculos. Entonces, este espacio está formado por el músculo brachiorradial, que ya lo escuchamos, que se origina en la cresta supracondilia lateral del húmero, que aquí alcanza a distinguirse. Aquí se origina este músculo brachiorradial y también el músculo pronador redondo, que tiene su origen en el epicóndilo medial del húmero. Ya ven cómo vamos a empezar a ver músculos que nos va a decir se originan en el epicóndilo medial o se originan en el epicóndilo lateral, que son varios músculos y vamos a estudiarlos así en conjunto. Entonces, si esta figura, su base, su techo, ¿sí? Es un triángulo, va a tener una base superior, ¿sí? Y esta base es una línea imaginaria horizontal que pasa o que une a los epicóndilos medial y lateral del húmero, ¿sí? Que se alcanzan a distinguir aquí atrás, el epicóndilo lateral, este que está aquí, y el epicóndilo medial. Una línea horizontal que los une va a formar la base de este espacio triangular. Entonces, si este espacio triangular tiene una base situada hacia arriba, entonces su extremo opuesto es su vértice, que va a estar hacia abajo o en dirección distal, ¿sí? El lecho o el suelo o el piso de la fosa, ¿sí? O sea, lo que vamos a tener aquí al fondo de este espacio, y la parte más posterior, está formado principalmente por el músculo braquial, ¿sí? Precisamente el músculo braquial, ya lo vimos que pasa por delante de la articulación para formar su tendón, para ir a insertarse a la tuberosidad de la ulna, ¿sí? Entonces el músculo braquial va a formar el suelo o el piso de la fosa cubital. El braquio radial va a formar su límite lateral y el pronador redondo su límite medial. Y la base, una línea imaginaria que une a los epicóndilos lateral y medial del húmero. Ya tenemos entonces delimitado nuestro importantísimo espacio que se llama fosa cubital. ¿Qué hay dentro de la fosa cubital? Bueno, el libro nos menciona y nos da un esquema, que es uno de los cambios que hubo de la tercera a la cuarta edición en español, el agregar estos esquemas. Dice que el contenido es el tendón del bíceps braquial, ¿sí? Entonces, el braquial forma el piso y
anteriormente o por delante del braquial pasa el tendón del bíceps braquial. Entonces el tendón del bíceps braquial es parte del contenido de la fosa cubital. Pasa el tendón y medialmente al tendón, que también ya lo mencionamos, pasa la arteria braquial, ¿sí?, justo antes de dividirse, y pasa el nervio mediano que va acompañando a la arteria braquial. Aquí tenemos en este esquema entonces el tendón del bíceps braquial, la arteria braquial y el nervio mediano. Son las estructuras de lateral a medial, ¿sí? Y aquí en este esquema tenemos otros dos nervios, muy fácil de identificar, aquí en el nivel del codo. Este nervio que está lateral y que viene de atrás y cambia de dirección hacia adelante es el nervio radial. Y este nervio que está medial, que viene de adelante y cambia de dirección y se va por detrás, es el nervio ulnar. ¿Dónde quedaría aquí el nervio que nos falta de esta zona? El músculo cutáneo termina aquí arriba, ¿sí?, porque va a inervar a los músculos del compartimento anterior. Al último que va a inervar aquí va a ser al braquial, y sí se va a continuar, pero como una rama sensitiva, que lo vemos más adelante también, tiene relación con la fosa cubital, ¿sí? La arteria braquial normalmente se bifurca en la radial y la ulnar en el vértice de la fosa. Entonces, vemos nuevamente nuestros límites. Este es el vértice de la fosa cubital, y en el vértice un poco más arriba, o incluso mucho más arriba, que puede llegar incluso a la axila, la arteria braquial se va a bifurcar en sus principales ramas, que es la radial, que continúa hacia el lado radial, aquí está el radio del antebrazo, y la ulnar, que se continúa hacia el lado ulnar del antebrazo. Esta bifurcación, lo menciona el libro, puede ser más arriba, ¿sí?, puede ser obviamente fuera de la fosa cubital, ¿sí?, puede bifurcarse en el brazo o puede incluso bifurcarse en cualquier parte de este trayecto, ¿sí?, incluso acá arriba en la axila. Cuando se determina la presión arterial en un paciente, el médico coloca la campana del estetoscopio sobre la arteria braquial en la fosa cubital, ¿sí? Entonces, este es el sitio donde se ausculta el pulso de la braquial cuando se toma la presión arterial. El nervio mediano se sitúa inmediatamente medial o por dentro a la arteria braquial, como ya lo mencionamos, y abandona la fosa pasando entre las cabezas ulnar y humeral del músculo pronador redondo. Bueno, lo que ya sabemos, lo que ya vimos es que la arteria braquial se bifurca en radial y ulnar, que el nervio mediano lo acompaña medialmente y que la arteria acompaña medialmente al tendón. Entonces van en orden el tendón del bíceps, la arteria braquial y el nervio mediano. Y que el nervio mediano abandona la fosa cubital pasando entre las cabezas ulnar y humeral del músculo pronador redondo. Entonces aquí el libro ya nos está haciendo un avance del músculo pronador redondo y nos dice que tiene dos cabezas, ¿sí?, como el bíceps braquial. Este también tiene dos cabezas, una o dos orígenes. Es la cabeza ulnar y la cabeza humeral. Y aquí está completo el pronador redondo. Aquí está cortado para poder ver esa relación, ¿sí? Entonces, este es el pronador redondo, ¿sí? Esta es la cabeza humeral porque se está originando del húmero, y por debajo de este tiene esta parte de músculo que es la cabeza
ulnar porque se está originando de la ulna. Y precisamente vemos que el nervio mediano abandona, sale aquí del espacio triangular de la fosa cubital y pasa inmediatamente entre estas dos cabezas del músculo pronador redondo. Si vemos en esta imagen, aquí lo estamos viendo completo, esta es la cabeza humeral del pronador redondo, la vamos a retirar y por debajo, o profundamente, mejor dicho, vemos la cabeza ulnar del pronador redondo y el nervio mediano que pasa entre las dos cabezas. ¿Sí? Entonces, esta es una relación importante del nervio mediano, cómo abandona la fosa cubital. Abandona medialmente, ¿sí? Porque precisamente el pronador redondo es el límite medial de la fosa cubital. La arteria braquial y el nervio mediano están cubiertos y protegidos en la zona anterior de la parte distal de la fosa cubital por la aponeurosis bicipital, que ya la estábamos viendo en los dibujos y no la habíamos mencionado. ¿Sí? La aponeurosis bicipital, que también la van a encontrar como expansión bicipital, aquí está cubriendo, está por delante o está superficial a la arteria braquial y al nervio mediano en la fosa cubital. ¿Sí? Aquí lo vemos en un acercamiento. Esta aponeurosis bicipital, que ya la conocemos, es una membrana plana de tejido conjuntivo que se extiende entre la cara medial del tendón del bíceps braquial y la fascia profunda del antebrazo. ¿Sí? Es una forma en que el bíceps braquial extiende su inserción, no solamente en la tuberosidad del radio, sino hacia la aponeurosis profunda del antebrazo. Ahora el nervio radial, ¿sí? Aquí lo tenemos, se sitúa justo debajo del borde del músculo braquiorradial, del borde medial del músculo braquiorradial, que va a formar el borde lateral de la fosa cubital. ¿Sí? Aquí lo estamos desplazando, estamos levantando el braquiorradial, lo estamos tomando desde su borde medial, que representa el borde lateral o límite lateral de la fosa cubital. Y aquí lo estamos levantando para ver al nervio radial y ver qué es lo que hace este nervio vagabundo. En esta posición el nervio radial se divide en dos, el ramo superficial y el ramo profundo. ¿Sí? Tenemos el ramo superficial del radial y el ramo profundo del radial. El ramo superficial se continúa por el antebrazo, inmediatamente profundo al braquiorradial. Entonces vean, va pegado en la cara profunda o cara posterior del músculo braquiorradial, ¿sí? Y va descendiendo o se va prolongando distalmente siguiendo al braquiorradial. Y el ramo profundo pasa entre las dos cabezas del músculo supinador. Ya nos está adelantando el libro que hay un músculo que se llama supinador y que también tiene dos cabezas. ¿Sí? Y el espacio entre esas dos cabezas es una relación importante porque por ahí pasa el ramo profundo del nervio radial para alcanzar el compartimento posterior del antebrazo. ¿Sí? Aquí está lo que estábamos esperando. ¿Sí? Si recuerdan, teníamos esa duda de por qué el radial hace un camino tan caprichoso. ¿Sí? El radial, si recuerdan, se origina en el fascículo posterior del plexo braquial, abandona la axila, entra al compartimento anterior del brazo, cruza el intervalo triangular y entra al compartimento posterior del brazo, se va por el surco del nervio radial, va rodeando la cara posterior del húmero de medial a lateral, ¿sí? Se sitúa por fuera del húmero entonces y luego perfora el tabique intermuscular lateral
y de estar en el compartimento anterior, se dirige ahora, se mete al compartimento anterior, pasa aquí lo seguimos, pasa por delante del epicóndilo lateral, por delante de la articulación del codo, y en este sitio, ¿sí?, a la altura de la fosa cubital, pero por debajo del borde del braquio radial, se divide en dos ramas, una que continúa, ¿sí?, continúa por la cara anterior del antebrazo, profundo al braquio radial, y otra que se decide a regresar al compartimento posterior porque su función es la de inervar a los músculos del compartimento posterior del antebrazo, ¿sí? Entonces vean cómo cambia constantemente de vecindario, ¿sí?, el nervio radial del compartimento anterior del brazo al posterior del brazo, del posterior del brazo al anterior del brazo, del anterior del brazo a la fosa cubital, a un lado de la fosa cubital, al anterior del antebrazo y al posterior del antebrazo, ¿sí? El nervio ulnar no se sitúa en la fosa cubital, sino que pasa por la superficie posterior del epicóndilo medial. El nervio ulnar pues no tiene absolutamente nada que ver aquí con la fosa cubital, aquí lo vemos, donde va por detrás, estaba en el compartimento anterior, ¿sí?, pero luego perfora el tabique intermuscular medial en este caso, y se va por detrás del epicóndilo medial, ¿sí?, y aquí sí va a regresar, pero no va a tener ya relación con la fosa cubital. El techo, ya vimos el piso, ya vimos las paredes, ya vimos la base. El techo de la fosa cubital está formado por la fascia superficial y la piel, ¿sí? Marcamos aquí nuestro límite, aquí está el braquio radial, aquí está el pronador redondo, aquí estaría más o menos la línea imaginaria que une los epicóndilos. Entonces, pues aquí tenemos nuestra fosa cubital. Y vemos que está cubierta o está techada, ¿sí?, que también podemos decir es anteriormente su límite o su pared anterior, porque estamos en posición anatómica, es la fascia superficial y la piel. Y en esta imagen estamos viendo la fascia profunda, es esta que está envolviendo al paquete de músculos, ¿sí?, y la fascia superficial es esta otra que viene aquí alrededor. Inmediatamente después de esta estaría la piel. Y vemos aquí los compartimentos, el compartimento superficial del cuerpo, entre la fascia superficial y la profunda, y el compartimento profundo, todo lo que está profundamente a la fascia profunda. La estructura más destacada del techo es la vena mediana del codo, ¿sí?, la vena mediana del codo. Aquí ya nos empieza a decir algo de las venas del codo, ¿sí? Esta cruza diagonalmente, ¿sí?, sobre la región del techo y va a conectar a la vena cefálica, que es esta, ¿sí? ¿Sí? Esto es lateral, esto es medial. Entonces va a conectar a la vena cefálica en la zona lateral del miembro superior con la vena basílica en la zona medial. La aponeurosis bicipital o la expansión bicipital separa la vena mediana del codo de la arteria braquial y el nervio mediano, ¿sí? Obviamente porque mencionamos que esta aponeurosis bicipital se funde con la fascia profunda, ¿sí? Entonces está por debajo, ¿sí?, y está separando entonces el sistema venoso superficial, pues, de las estructuras que están a profundidad. Otras estructuras en el techo son los nervios cutáneo medial y cutáneo lateral del antebrazo. Entonces vemos aquí un cuadro con las estructuras importantes o las estructuras que forman el techo de la fosa cubital. Entonces hay piel, obviamente, si nos vamos un planito más arriba, pues hay piel.
hay fascia superficial, hay la vena mediana, ¿sí? Y están dos nervios cutáneos que aquí están señalados, el nervio cutáneo lateral del antebrazo, que es este, ¿sí? Vean aquí cómo está perforando a la fascia profunda, y de estar en el plano profundo se va al plano superficial, al mismo plano donde están estas venas, ¿sí? Este nervio cutáneo lateral del antebrazo, pues es la rama terminal del músculo cutáneo, o es la rama sensitiva que da al terminar el nervio músculo cutáneo, ¿sí? Y esta otra es el nervio cutáneo medial del antebrazo. Este se llama lateral, este se llama medial. El nervio cutáneo medial del antebrazo, véanlo como en todo el trayecto que vemos aquí, a diferencia de este que vemos donde perfora, aquí no vemos dónde perfora, porque desde acá arriba viene acompañando a las venas superficiales. Vean que va en el compartimento superficial. Entonces, este nervio cutáneo medial del antebrazo perforó a la fascia profunda, o sea, se hizo superficial más arriba. ¿Qué tan arriba? ¿Recuerdan cuando vimos nervio cutáneo medial del antebrazo? Esta es la representación del nervio cutáneo medial del antebrazo y vean cómo todavía está mucho más arriba, ¿sí? A diferencia del cutáneo lateral del antebrazo, que este es el ramo del músculo cutáneo. Empieza aquí porque en esta zona es donde perfora y se hace superficial y ahora sí empieza a inervar la piel, ¿sí? Aquí lo vemos. Esta es una vista anterior, ¿sí? Este ya lo conocemos, espero que lo recuerden. El nervio cutáneo medial del antebrazo es la última rama que da el fascículo medial del plexo braquial, ¿sí? Entonces vean que este nervio va aquí por el plano superficial, pues prácticamente casi desde la axila, ¿sí? O inmediatamente entrando al brazo se va a hacer superficial. Entonces ya lo conocíamos, hay que estar recordando estas ramas, ¿sí? Nervio cutáneo medial del antebrazo. Y el nervio cutáneo lateral del antebrazo es rama del músculo cutáneo. Ahora hay que hacer una pequeña observación. El libro nos está mencionando a esta vena mediana, ¿sí? Y nos muestra este dibujo, pero realmente este dibujo no es la distribución de las venas más frecuente que vamos a encontrar. Nuevamente nos está poniendo aquí una variante y no es la variante más común. Esto es lo que comúnmente vamos a encontrar. Vamos a encontrar otra M, ¿sí? Aquí en el pliegue, en el codo, en la parte anterior. Pero ahora es una M formada por venas. Esta presentación la vamos a encontrar más o menos en el 60% de los casos, y que se le llama en M precisamente, y a esta se le llama en N, aunque es una N al revés, y esta solamente la vamos a encontrar en el 8% de los casos. Entonces vean que es mucha la diferencia. Entonces el libro debió colocar en esta imagen esta distribución, ¿sí? Que es la más común. Aprovechamos esta imagen para ver, vean cómo señala aquí el nervio músculo cutáneo. Bueno, el músculo cutáneo nunca se hace superficial. Aquí debió mencionar nervio cutáneo lateral del antebrazo y cuando mucho ponerle rama del músculo cutáneo. Pero el músculo cutáneo nunca se hace superficial, ya terminó acá arriba. No tiene que venir a hacer nada al antebrazo, ¿sí? Y vemos el otro nervio, el nervio cutáneo medial del antebrazo, donde aquí está señalado también, véanlo, ¿sí? Entonces, esta es la distribución de las venas más frecuente, es la vena cefálica,
lateralmente, la vena basílica medialmente y esta que es la vena mediana del antebrazo. Esta vena mediana se va a bifurcar y va a conectar con ambos sistemas de la cefálica y la basílica. Y estas ramas o estas conexiones se van a llamar, ¿sí?, mediano cefálica y mediano basílica. ¿Sí? Entonces la nomenclatura es bastante sencilla, pero entendamos que hay mucha variación en cómo se presentan las venas superficiales aquí en el codo y es importante conocerlas por las implicaciones clínicas que tienen estas venas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí vamos a encontrarla en M, en N, hay en Y, hay en W, que sería la presentación más rara, ¿sí? Pero entonces viene la observación para que no se queden con esta imagen que es lo común o que es lo que siempre vamos a encontrar en las venas en la cara anterior del codo. Entonces la importancia de la fosa cubital pues son relaciones anatómicas que debemos conocer porque es un sitio frecuente para canalizar venas, ¿sí? Técnicamente se facilita canalizar una vena siempre y cuando la vena sea visible, puedas reconocerla, ¿sí? Y no vayas a irte a profundidad y tocar la arteria o tocar el nervio, ¿sí? Por eso es importante conocer la anatomía, ¿sí? Las venas están a la vista, se puede decir, ¿sí? Pero alrededor de esa vena hay estructuras importantes y delicadas que puedes dañar con una simple aguja. Entonces, por eso es importante conocer la anatomía de la fosa cubital. También, como mencionamos, es la zona donde se ausculta, ¿sí?, el pulso de la arteria braquial. Entonces, tienes que saber dónde está, dónde vas a poner la campana, ¿sí? Y no ponerla en un lugar donde pues no vas a escuchar nada, ¿sí? Y también es un sitio, la fosa cubital, y hay que conocerla porque ahí pasa el tendón, es la zona donde se hace el reflejo tendinoso del bíceps braquial. En los conceptos clínicos vemos lo siguiente. Esto es una diálisis, ¿sí? Es una diálisis. Entonces, ¿para qué es importante también conocer la anatomía de las venas superficiales y de las arterias? Muchos pacientes ocupan de diálisis y esto parece que va en aumento, ¿no? La necesidad de las diálisis. Debido a problemas de insuficiencia renal, como el riñón ya no puede limpiar o purificar la sangre, el paciente se va, por decirlo así, intoxicando, ¿sí?, con sus propios desechos que no los puede eliminar el riñón. Entonces es que hay la necesidad de que un aparato de hemodiálisis, ¿sí?, haga el trabajo que no puede hacer el riñón, o sea, sacar la sangre, pasarla por filtros, purificarla y regresarla al paciente. Eso es una hemodiálisis, así en una descripción muy general. Entonces la máquina de diálisis filtra y depura la sangre del paciente, que se extrae para pasar por dispositivos de filtro y después se devuelve al paciente. Esto puede durar varias horas y precisa de un flujo considerable, ¿sí?, de 250 a 500 mililitros por minuto. Entonces, eso es más de lo que una vena superficial puede proporcionar, ¿sí? Entonces, para disponer de estos volúmenes tan altos de sangre, ¿sí?, es necesario acceder a vasos con un flujo elevado, ¿sí? Ninguna de las venas periféricas tiene ese flujo, por lo que es preciso realizar un procedimiento quirúrgico para crear un sistema artificial, ¿sí?, que sea en una vena que produzca un alto flujo sanguíneo de 250 a 500 mililitros de sangre por minuto que pase por esa vena. En la mayoría de los pacientes, esto se logra anastomosando una arteria con una vena y en este caso
la técnica, lo adecuado, lo que se facilita técnicamente es anastomosar la arteria radial con la vena cefálica, ¿sí?, en la muñeca, o la arteria braquial a la vena cefálica en el codo. Bueno, en la muñeca todavía no vemos la distribución de venas y arterias, pero es una de las zonas frecuentes para realizar esta anastomosis. Se hace entonces la unión, es una cirugía donde se conecta la arteria con la vena y pasa entonces que la arteria le está pasando el flujo directamente a la vena, ¿sí? Entonces la vena empieza a recibir mucha más sangre de la que estaba acostumbrada. En la mayoría de los pacientes, bueno, esto ya lo leímos, algunos cirujanos colocan hasta un injerto entre estos dos vasos, ¿sí?, porque tampoco se trata de estirar a la vena para que llegue a comunicarse con la arteria, se coloca un injerto sin mayor problema. Después de 6 semanas, ¿sí?, el tamaño de las venas ha aumentado como respuesta al flujo que le llega de parte de la arteria, y entonces son candidatas para canalizar directa o para diálisis. O sea, se hace la anastomosis, pero el resultado no es inmediato, ¿sí?, porque esto se le llama madurar la fístula, ¿sí? La fístula es la comunicación arteriovenosa. Entonces, esto se llama madurar la fístula, darle tiempo, unas 6 semanas, y la vena va aumentando de tamaño, de grosor, porque está recibiendo sangre, mayor cantidad de sangre y con mayor presión, ¿sí? Entonces, la fístula arteriovenosa para las hemodiálisis se realizan a la altura de la muñeca, entre la arteria radial y la vena cefálica, que es lo que tenemos en este dibujo. Aquí viene la arteria radial, vean que es el brazo izquierdo, radial, aquí está el pulgar, este es el lado radial. Entonces es la arteria radial y la vena cefálica. Recuerden que la vena cefálica también es la que va por fuera, ¿sí? Entonces aquí los están conectando y la sangre arterial, que viene con mayor volumen y mayor fuerza, de aquí se pasa. Obviamente esto continúa a la mano, no se compromete la circulación, ¿sí? ¿Recuerdan la prueba de Allen? Pues aquí se aplica la prueba de Allen, ¿sí? Entonces la sangre agarra este camino y empieza a engrosar a la vena, que está recibiendo mayor cantidad de sangre, ¿sí? Esto va madurando la fístula, o sea, va aumentando de tamaño la vena, y va a permitir entonces que a vuelta de unas semanas aquí se pueda canalizar y sacar un alto flujo de sangre, que es el que necesitan estos aparatos para trabajar, y para que el paciente esté solo algunas horas, o sea, si 3 a 4 horas incluso nos parece demasiado estar conectado a un aparato, si no fuera por esto, habría necesidad de estar todo el día conectado a este aparato, ¿sí? Entonces aquí va a la máquina de diálisis y por aquí regresa, porque también ocupa un alto flujo para regresar esa sangre, ¿sí? El otro sitio para la fístula arteriovenosa sería en el codo, entre la arteria braquial, ahora sí, y la vena cefálica. En este caso aquí es un injerto, ¿sí?, un fragmento de una vena, por ejemplo, que haga la fístula, y aquí es donde va a empezar a madurar la vena, ¿sí?, la vena cefálica.